Esto es Métricas y Mentes, donde los negocios se analizan con datos y las decisiones se entienden desde la mente que las tomó. A ver, pongamos sobre la mesa el contexto del año 82. O sea, lanzar una empresa de tecnología global desde México en esa época parecía, pues, para muchos un chiste. Hacerlo compitiendo directamente contra toda esa maquinaria de desarrollo de software que ya se estaba gestando en la India, sonaba un suicidio financiero. Sí, totalmente. Y encima, hacerlo con un capital semilla de apenas $10,000. Bueno, desafía cualquier manual de negocios moderno. Así que, bienvenidos a una nueva inversión profunda. Exacto, una inversión que hoy está llena de datos increíbles. Sí, porque hoy estamos analizando una pila fascinante de fuentes. Tenemos artículos de fondo, perfiles históricos y entrevistas en video de foros grandísimos como Amafore y Connect Américas, además de reportajes de Forbes. La misión hoy es desglosar el playbook, o sea, el manual de estrategias de Blanca Treviño. Una figura monumental, la verdad. 100%. Hablamos de una emprendedora que básicamente redefinió el ecosistema tecnológico global desde la ciudad de Monterrey, construyendo un verdadero titán corporativo. Y pues, a ver, las cifras que arrojan estas fuentes son simplemente absurdas para el contexto. Empezar con esos $10,000 que además, ojo, estaban compartidos entre 9 socios fundadores para lograr construir Softtek. Es que 10,000 entre 9 es casi nada. Nada, o sea, un aporte simbólico casi. Y hoy en día es una multinacional privada con una valoración que supera los $1,000 millones, lo que en el mundo financiero todos conocemos como el estatus de unicornio, operando con más de 12,000 empleados en 30 oficinas globales. ¡Wow! Es un multiplicador de ingresos que, rompe por completo la lógica del capital de riesgo tradicional. A ver, hay que frenar aquí y desempacar esto de inmediato, porque hay una tensión enorme en esos números. O sea, ¿cómo es posible que un equipo logre llevar una inversión de $10,000 a una valoración de $1,000 millones vendiendo servicios de TI a principios de los 80s y sin un producto físico? Es la gran pregunta. Para entender esta maquinaria de ingresos hay que ver cómo sobrevivieron al inicio, porque el camino al billón de dólares, pues no suele ser una línea recta. Definitivamente no lo fue. Y para entender esa supervivencia y cómo se generó ese valor enorme, las fuentes nos llevan a un momento crítico, casi fatídico. Ajá. Entre el año 99 y el 2002, la empresa estuvo a días, literal a días de la bancarrota. La junta directiva tenía una lista de verificación sobre la mesa detallando los pasos legales para cerrar la empresa y liquidar los activos. ¿Qué nivel de estrés? Brutal. Y justo en medio de esa desesperación absoluta, aparece un comprador. Un inversionista alemán que operaba esencialmente como un fondo buitre. Un momento. O sea, si la empresa estaba al borde de la quiebra total y haciéndome lista para cerrar las puertas, una oferta de compra, sin importar de quién venga, suena a un milagro caído del cielo. ¿Por qué eso se convierte en un punto de tensión en la historia? Pues porque el diablo siempre está en los detalles y más en el mecanismo de la compra. Este inversionista alemán ofrecía una suma de plata que, en papel, iba a ser muy rico a los fundadores de un día para otro. Claro, el famoso exit. Exacto, pero el contrato venía con unas condiciones estructurales que afectaban gravemente a la gente. Básicamente implicaba desmantelar el equipo, cambiar por completo las condiciones laborales de los empleados que habían construido el software y reestructurar la empresa de una forma súper desalmada, y Blanca rechazó la oferta de tajo. ¡Wow! ¡Qué locura! O sea, eso requiere una frialdad enorme. Es como si un gran corporativo se ofrece a comprar una panadería artesanal que está a punto de quebrar, ¿no? Sí, tal cual. El cheque de compra es gigantesco, soluciona la vida de los dueños para siempre, pero la condición innegociable es despedir a todos los maestros panaderos que estuvieron desde el día 1 y reemplazarlos con máquinas genéricas. O sea, el rescate financiero ocurre, pero se destruye el alma del negocio y se traiciona a la tripulación entera. Es una analogía perfecta. Y de hecho, las fuentes relatan que el comprador alemán, al ver el rechazo, le respondió a Blanca con una actitud sumamente denigrante. Me imagino. El ego herido. Totalmente. Le dijo textualmente, cito, ¿no entiendes que te vas a hacer millonaria con esto? Y la respuesta de ella fue tajante. Aclaró que su objetivo principal nunca fue simplemente acumular riqueza personal.
Al no tener un fondo de capital de riesgo tradicional presionando por recuperar una inversión institucional, tuvieron la autonomía y, bueno, la inmensa presión de salvar la empresa bajo sus propios términos éticos. Pero a ver, rechazar ese salvavidas financiero cuando el agua ya está hundiendo el barco requiere una mentalidad y una confianza en uno mismo que no son normales. ¿De dónde surge este perfil? Porque si analizamos los antecedentes queda clarísimo que esta visión no se formó en las cafeterías de Silicon Valley o en un entorno de Big Tech. Exacto. El origen es muy distinto y eso ayuda a entender el motor de la empresa. Blanca estudió en el TEC de Monterrey en una época donde la carrera de sistemas de computación administrativa era una absoluta rareza para una mujer. Me imagino. Pero la verdadera resiliencia, según todos los perfiles que analizamos, se forjó en la dinámica familiar. Hay un dato impactante que me voló la cabeza. Su madre decidió estudiar una carrera universitaria teniendo ya 6 hijos en casa. 6 hijos. ¡Wow! Eso es normalizar el esfuerzo extremo. Digo, ver esa capacidad de ejecución en tu propia casa desde la infancia cambia por completo la percepción de lo que es posible y lo que es una simple excusa. 100%. Y luego está la figura del padre. Las fuentes destacan una anécdota que es fundamental en su vida. A ver. Cuando Blanca dudó de estudiar sistemas, precisamente por el miedo a entrar a un campo nuevo y dominado abrumadoramente por hombres, consideró buscar algo más seguro, como mercadotecnia. Y al comunicarle esto a su padre, él le respondió con una frase lapidaria que definió su carácter. ¿Qué le dijo? Le dijo, y cito, «Acepto que pueda tener una hija tonta, pero no miedosa». ¡Qué peso psicológico! Impresionante. Por un lado, es una presión inmensa que no deja margen para dudar, pero si se analiza bien, es un permiso absoluto para fracasar. El mensaje subyacente es, o sea, el fracaso por falta de capacidad es aceptable en esta familia, pero el fracaso por no atreverse a dar el salto no lo es. Ese es un motor de aversión al riesgo completamente invertido en comparación con el promedio. Y ese motor se puso a prueba muy rápido. El verdadero catalizador ocurrió cuando ella trabajaba a medio tiempo en Dinámica, que era una filial del corporativo mexicano Grupo Alfa. Hubo una severa crisis económica, el grupo tuvo que hacer recortes masivos y ella fue despedida. El clásico empujón al vacío. Ajá. En lugar de buscar la seguridad de otro empleo corporativo de 9 a 6, ese despido funcionó como el punto de inflexión para emprender. Y aquí es donde ocurre el momento eureka que la llevó, eventualmente, al Salón de la Fama de Mujeres en Tecnología. Claro, hablemos de ese momento eureka. Porque fundar una empresa de desarrollo de software en los 80s es una cosa. Pero la idea que realmente hizo que la empresa escalara a una valoración de 1,000 millones no fue simplemente escribir código. Fue identificar un vacío logístico gigantesco. El modelo Nearshore. Así es. Para entender el impacto brutal del nearshoring, hay que ver cómo funcionaba la industria en ese momento. La tendencia global indiscutible era el offshoring. Claro, irse al otro lado del mundo. Exacto. Las empresas en Estados Unidos externalizaban sus servicios de tecnologías de la información a la India para abaratar costos, pero eso creaba un problema operativo monumental en el día a día. Uy, sí, el mecanismo de trabajo era una pesadilla. Hay una diferencia extrema de usos horarios. Imagínate, un desarrollador en Estados Unidos encontraba un error crítico en el sistema a las 4 de la tarde, enviaba las instrucciones a la India, pero ya era de madrugada. Totalmente. Entonces el equipo en la India leía el mensaje al día siguiente, trabajaba en la solución y le enviaba de vuelta. Un simple error de código tomaba 24 o 48 horas en resolverse debido a la fricción geográfica, sin mencionar las barreras culturales y de idioma. Exactamente. El modelo Nearshore, que Softtek fue pionero en acuñar y estructurar, capitalizó la cercanía geográfica de México. Ofrecían desarrollo de software en el mismo uso horario o con una diferencia mínima. Resolvieron un cuello de botella logístico enorme. 100%. La colaboración en tiempo real por fin se volvió posible. Eso nos lleva directo a la fase de construcción, al producto real. Con esos primeros $10,000 operaron al margen del radar, sin la burocracia de los inversionistas institucionales, y lograron moverse muy rápido. Pero el tech stack, o sea, las tecnologías que construyeron, es lo que realmente impresiona. No estamos hablando de pequeñas aplicaciones para negocios locales. Para nada.
Las fuentes son muy explícitas sobre el nivel de los sistemas que estaban desarrollando en los 90s. Ajá. Construyeron infraestructura de misión crítica. Y ojo, no es que estuvieran usando herramientas modernas tipo Next.js, Python o APIs de inteligencia artificial como harían hoy los programadores, sino que estaban programando desde las bases los sistemas críticos. Sistemas pesados de verdad. Exacto. Estamos hablando del procesamiento masivo de datos para el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Que es manejar los datos de salud y pensiones de millones de ciudadanos. Y la lista de clientes corporativos es abrumadora. Las fuentes mencionan que desarrollaron sistemas de cobro, los checkouts, en tiendas minoristas para gigantes como Walmart, motores de reserva de boletos de avión para aerolíneas como Southwest. Un error ahí y colapsa una aerolínea entera. Claro, y uno de los más impresionantes, la optimización del flujo de efectivo en cajeros automáticos para titanes bancarios como BBVA y Citigroup. Más recientemente, las fuentes incluso indican alianzas con G para proyectos a escala industrial de Internet de las Cosas. Y al escuchar ese catálogo de servicios tan a la medida, surge un debate técnico muy común en el mundo del desarrollo de software. Digo, ¿es un modelo de agencia o consultoría B2B realmente escalable? Esa es una excelente pregunta, porque en la industria del software se suele decir que hacer soluciones personalizadas para cada cliente terminan generando código espagueti, un enredo de sistemas que solo el programador original entiende. El modelo clásico de consultoría dicta que, por cada cliente nuevo, es necesario contratar a más personal, lo que estanca los márgenes de beneficio, a diferencia de un producto de suscripción que se programa una vez y se vende 1.000.000 de veces. Es un reto real, pero la genialidad estratégica aquí fue cambiar la definición de lo que estaban vendiendo. Ellos entendieron que su producto escalable no era una pieza de software empaquetada, sino que su producto era la estandarización del talento humano. Como mencionan los documentos, lograron la transición de vender mano de obra a vender lo que ellos llaman mente de obra. ¡Qué buen concepto! Mente de obra. ¿Verdad que sí? Al estandarizar los procesos de formación, certificación y entrega de proyectos del talento local, lograron que ese conocimiento fuera replicable y escalable a nivel global sin volverse código espagueti inmanejable. Entendido. Tenían la capacidad técnica, la estandarización del talento y la enorme ventaja logística del nearshore. Pero a ver, el motor de crecimiento requería ventas. Y una cosa es tener la idea, y otra muy distinta es convencer a Citigroup o a Walmart en Estados Unidos de que confíen sus sistemas críticos a una empresa mexicana en los años 90. Sí, el plan de crecimiento se ejecutó por fases muy marcadas, impulsadas en gran parte por la pura necesidad de supervivencia. Primero, dominaron el mercado interno. Pero el entorno macroeconómico de México, con sus famosas crisis sexenales, obligó a un pivote drástico. Las devaluaciones. Cada fin de sexenio presidencial traía consigo una devaluación del peso que pulverizaba el poder adquisitivo de cualquier empresa local. Correcto. Pivotar hacia el mercado estadounidense se convirtió en una estrategia vital para generar ingresos en dólares y crear un escudo financiero contra la volatilidad local. Pero aquí viene la verdadera masterclass de marketing y ventas B2B. El mayor reto no fue convencer a los clientes de que SoftTech escribía buen código. El obstáculo monumental fue vender la marca México. Eso es fascinante. Claro, el proceso de toma de decisiones de un cliente corporativo internacional funciona por filtros. Primero evalúan el país al que van a enviar sus procesos críticos. Miran la infraestructura de telecomunicaciones, la estabilidad política y el talento. Solo si aprueban el país, entonces empiezan a evaluar a las empresas proveedoras. SoftTech tuvo que cargar con la responsabilidad de construir y vender la reputación de toda una industria nacional desde cero. Fue un esfuerzo titánico de relaciones públicas y diplomacia corporativa. Requirió presencialidad absoluta, creación de asociaciones industriales, cabildeo y la organización de foros gigantescos para educar al mercado estadounidense sobre las capacidades tecnológicas al sur de la frontera. Es súper valioso analizar esto a través del filtro de la actualidad. Ojo, así es como lo hicieron en aquel entonces, usando foros, alianzas presenciales y redes tempranas para posicionarse. Pero hoy, la jugada ganadora para vender servicios B2B globales sería aprovechar plataformas de inteligencia artificial para prospección a escala mundial en segundos o construir autoridad mediante contenido de video corto en LinkedIn. En un par de meses se puede generar confianza digital masiva. Hoy es totalmente distinto, claro. Sí, pero en aquella época no existían atajos algorítmicos.
Había que subirse a un avión, organizar convenciones presenciales y mirar a los ejecutivos a los ojos para convencerlos de que la conexión a Internet en Monterrey no iba a colapsar a mitad de un proyecto bancario de $1,000 millones. Es una diferencia operativa brutal y nos lleva directamente a los números reales y a las operaciones del día a día. Construir todo esto mediante bootstrapping, es decir, sin inyecciones de capital de riesgo para quemar plata, tiene una cara muy dura que casi nunca se discute en las historias de éxito. Las matemáticas del flujo de caja en esta industria son implacables. Exacto. Desglosemos los costos y ese ciclo financiero, porque operar con gigantes como Amazon, Walmart o Southwest Airlines requiere antes que nada infraestructura dura. Se necesitan servidores de grado empresarial, certificaciones de seguridad globales, cumplimiento de normativas de datos. Todo eso se paga por adelantado en ese entonces. No es como hoy que pasas la tarjeta de crédito en Stripe y abres instancias en AWS en 2 minutos para mandar un newsletter en Beehive. Era hardware puro. Y el verdadero monstruo financiero de esa época, y del actual también, es lo que las fuentes describen como el reto de las 6 quincenas. Uf, el terror de cualquier agencia. Sí, en el modelo B2B empresarial corporativo, el ciclo de ingresos funciona así. Se inicia un proyecto hoy. Hay que asignar a decenas de ingenieros de software, a quienes hay que pagarles su nómina rigurosamente cada 15 días. El equipo trabaja un mes completo simplemente para poder emitir la primera factura por el avance del proyecto. Y claro, las corporaciones gigantes no pagan al día siguiente. Tienen políticas burocráticas donde los términos de pago suelen ser a 60 o incluso 90 días después de recibida la factura. Ahí radica el reto mortal. Significa que la empresa tiene que cubrir 3 meses completos de nóminas y costos operativos, lo que equivale a 6 quincenas enteras, antes de ver un solo centavo de ingresos por ese proyecto que ya están trabajando. Sin un fondo de inversión detrás que pueda emitir un cheque de rescate cuando la cuenta bancaria llega a cero, un error mínimo en la estimación de tiempos puede llevar a la quiebra inmediata. El margen de beneficio real en este negocio solo aparece cuando existe una eficiencia operativa casi quirúrgica. ¡Qué locura! Sobrevivir a ese nivel de estrés financiero constante, a estar caminando sobre la cuerda floja del flujo de caja sin red de seguridad durante años, requiere una motivación que va mucho más allá de hacer plata. Sin duda. Y esto conecta perfectamente con el lado humano que mencionan los perfiles, porque no todo es facturación. Operar este modelo implicaba para Blanca viajar 52 semanas al año para mantener esas relaciones y cerrar esas ventas corporativas. El costo personal fue altísimo. Ella misma relata en las entrevistas la culpa paralizante que sentía, el peso emocional de dejar a su familia constantemente, al punto de confesar que lloraba en prácticamente cada aeropuerto que pisaba. Y aquí es donde las fuentes revelan una solución muy particular basada en nuestra cultura. Sí, el contraste en la infraestructura de apoyo es brutal. En el mundo empresarial estadounidense, por ejemplo, el modelo suele depender de guarderías, niñeras o instituciones formales. En cambio, Blanca se apoyó enteramente en el tejido familiar latinoamericano, sus hermanas, las tías. Esa red extendida se convirtió en la verdadera infraestructura logística que le permitió sostener un ritmo de viaje tan castigador sin que su núcleo familiar colapsara. Es un mecanismo de supervivencia cultural. Y hay una anécdota preciosa que demuestra el impacto generacional de esta dinámica. Años más tarde, la hija de Blanca, estando embarazada, tomó la decisión de emprender su propio negocio. Blanca, sabiendo por experiencia propia el nivel de desgaste físico y mental que exige fundar una empresa, intentó disuadirla, sugiriéndole que se cuidara y que tal vez no era el momento adecuado. Claro, el instinto de protección. Posiblemente el momento más revelador de todas las fuentes. ¿Qué le dijo? Le contestó: tú pudiste tener 2 hijas, poner un negocio y abrir oficinas en otros países. Si no me apoyas tú, lo haré yo sola. ¡Wow! Espectacular. Sí, es una demostración espectacular de cómo el comportamiento modela la realidad. Blanca sentía culpa por no estar presente y pensaba que debía proteger a su hija del estrés del emprendimiento. Pero lo que realmente hizo con su ausencia y su éxito brutal fue calibrar el estándar de lo que su hija consideraba normal. Le enseñó a ser imparable simplemente con el ejemplo.
Es la validación absoluta de que esa búsqueda de trascendencia, que es la palabra que ella más repite como su motor de vida, permeó a su propia familia. Y bueno, hablando de la forma en que interactuamos y trascendemos hoy, hay una paradoja sumamente llamativa que destacan las fuentes recientes sobre su visión de la tecnología y de cómo se comunican las personas. Así, esa paradoja es fascinante. Hablamos de la directora general de la empresa tecnológica privada más grande de Latinoamérica. Su empresa construye los sistemas que permiten a corporaciones globales operar en el mundo digital. Y sin embargo, ella expresa un rechazo profundo a convertirse en esclava de las redes sociales. Un contraste muy fuerte. Total, su argumento es completamente pragmático. Plantea que la tecnología debe ser una herramienta de optimización, un habilitador de negocios, pero jamás un sustituto de la conexión humana genuina. En las entrevistas que revisamos, critica explícitamente el modelo de plataformas como Facebook o Snapchat. Ajá. Señala que generan una obsesión por mostrarle al mundo una versión editada de la vida en lugar de vivirla. Para alguien cuyo imperio se basó en tomar aviones cada semana para mirar a los clientes gringos a los ojos y construir confianza real, la idea de que un me gusta digital pueda reemplazar una relación, pues, carece de sentido. Tiene toda la lógica desde el punto de vista de las ventas corporativas de alto nivel. Construir el código para automatizar un banco tiene todo el sentido tecnológico del mundo. Pero intentar automatizar la confianza humana mediante redes sociales es un error estratégico masivo. Entonces, al sintetizar toda esta inmersión profunda desde los $10,000 iniciales hasta el manejo del flujo de caja de las 6 quincenas y la construcción del imperio nearshore, ¿cuál es el playbook final? O sea, ¿cuáles son las reglas extraídas de esta trayectoria que quienes nos escuchan pueden aplicar en el mundo real mañana mismo? El manual de Blanca Treviño se puede destilar en 3 reglas operativas muy claras y accionables. Número 1, la declaración como compromiso. Ok, a ver. Al tener una meta audaz, como competir a nivel global y venderle a Estados Unidos, es fundamental declararla en voz alta. Al hacer público el objetivo frente a tus socios y familia, se elimina la opción de retroceder silenciosamente ante la primera dificultad. Crea una presión externa que obliga a la ejecución sí o sí. Es como quemar los barcos. Ya no hay un retorno discreto. Tienes que cumplir. Exacto. Número 2. La retención del poder de agencia. Es la regla de no otorgar a terceros el poder de bloquear tu progreso. Si tu entorno actual, ya sea una corporación, un superior o una institución financiera que te niega un crédito, cierra las puertas, hay que asumir la responsabilidad de moverse. Culpar a la falta de apoyo externo es ceder el control de tu propio negocio. Esa es la lección directa del rechazo al comprador alemán. Podían haber culpado al mercado, vendido la empresa y destruido al equipo, pero retuvieron el control de su destino. Y la tercera regla. Número 3. El enfoque obsesivo en las ventajas que sí posees. Cuando se construye una empresa sin recursos masivos, es inútil lamentarse por no tener un fondo de capital de riesgo millonario detrás. La clave es identificar y explotar los activos que sí existen en tu entorno, ya sea la proximidad geográfica a un mercado clave, el talento de una región subestimada o incluso la red de apoyo familiar que te permite trabajar más horas o viajar. Convertir las aparentes restricciones en la principal ventaja competitiva. Ese es un resumen súper poderoso del modelo que funcionó para dominar la industria en las últimas décadas. Pero para cerrar esta inversión, hay que conectar todo esto con el panorama que se avecina. Analizamos cómo el talento humano, esa famosa mente de obra, fue el motor definitivo del nearshoring. Lograron escalar sistematizando el trabajo de miles de programadores en México y Latinoamérica. Sin embargo, el terreno de juego hoy está sufriendo un terremoto estructural enorme. ¿Te refieres, claro, a la inteligencia artificial generativa? Exactamente. En un mundo donde la IA ya está demostrando capacidad para escribir código de forma autónoma, auditar sistemas de misión crítica y optimizar arquitecturas de bases de datos en fracciones de segundo, pues surge una pregunta fundamental para la audiencia. ¿Es el modelo tradicional de nearshoring, basado en el arbitraje geográfico de talento humano, verdaderamente sostenible a largo plazo? Es el gran dilema de la próxima década para cualquiera en servicios B2B. La evolución obligará inevitablemente a una metamorfosis de la industria. Es muy probable que los futuros gigantes de la industria de TI
Ya no vendan ejércitos de codificadores manuales. Tendrán que evolucionar para externalizar la orquestación estratégica, la ciberseguridad a nivel empresarial y la supervisión ética de estas inteligencias artificiales. El problema de fondo a resolver será el mismo, pero el mecanismo será irreconocible. Dejamos esa interrogante provocativa sobre la mesa para quienes están del otro lado construyendo sus empresas. Empezamos esta historia evaluando $10,000 y una empresa a punto de quebrar en los 90s. A veces, rechazar el rescate fácil y enfrentar la brutalidad de las 6 quincenas es la única forma de obligarse a construir una estructura capaz de resistir cualquier cambio de paradigma. La recomendación es seguir analizando a fondo sus propios modelos operativos. Nos encontramos en la próxima Inversión Profunda. Gracias por escuchar Métricas y Mentes. Si quieres ver este episodio en video, búscanos en YouTube como Métricas y Mentes. Nos escuchamos en el próximo episodio.